Muy buenas tardes. Nuevamente les doy un saludo muy afectuoso a todas las personas que se conectaron hoy también y a las que no se conectaron ayer, pues también un saludo fuerte de bienvenida a estas primeras jornadas de investigación del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía, que desde el día de ayer, como les indico, hemos estado en el desarrollo de la actividad de 4 mesas específicamente, presentando 6 investigaciones en temáticas diferentes, y hoy justamente corresponde a la mesa 3, que es sobre desigualdades sociales. Hay 2 presentaciones específicamente de los compañeros Raúl García y Anthony García Marín, que están con nosotros obviamente en este momento, y voy a pasar inmediatamente a presentarles sus atestados para proceder con la presentación de las investigaciones. El compañero Anthony García Marín es egresado de la Maestría Académica Centroamericana en Sociología por la Universidad de Costa Rica y es licenciado en Sociología por la misma universidad. Ha participado en distintos espacios académicos de investigación en el área de las ciencias sociales, como lo son el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Flaxo, y el proyecto Estado de la Nación y Estado de la Región. Además, ha sido profesor de los cursos de metodología de la investigación, estadística, bioestadística a nivel de grado. Actualmente es investigador y docente del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia. Forma parte del grupo de trabajo Transiciones a la Vida Adulta, Familiar, Escuela y Trabajo del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Raúl García Fernández es sociólogo de la Universidad de Costa Rica, donde también obtuvo el bachillerato y finalizó los cursos de la Maestría Académica Centroamericana en Sociología. Actualmente es investigador en el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia, donde trabaja temas relacionados con la condición juvenil, las migraciones humanas, la reproducción de las desigualdades sociales y socioeducativas, la COVID-19, así como las trayectorias educativas y socioocupacionales juveniles. A partir del año 2022, forma parte del grupo de trabajo Transiciones a la Vida Adulta, Familia, Escuela y Trabajo del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos de metodología de la investigación en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. También se desempeñó como docente en programas de educación abierta, en convenios del Ministerio de Educación Pública con la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud. Durante más de 15 años fue consultor en diversas temáticas, específicamente en el área socioambiental. Bueno, esos son los compañeros. Me van a presentar. Hay una interferencia, no sé de dónde viene. Micrófono abierto. ¿Seré yo, Nora? Yo tenía el micrófono abierto. Probablemente es... Ok. Listo. Entonces vamos a iniciar sin más presentación, que ya fue bastante extensa. Vamos a presentar, por favor, ustedes, compañeros Raúl y Anthony, presenten por favor sus investigaciones. Bienvenidos. Muchas gracias, Nora. El día de hoy vamos a presentar 2 investigaciones que tienen que ver con el trabajo que venimos desarrollando en el Centro Agenda Joven, relacionados principalmente con la reproducción de la desigualdad social
dos estudios, uno en el campo de la salud y otro en el campo educativo. El primero que vamos a presentar tiene por título COVID-19 en Costa Rica, un análisis longitudinal de las tasas de contagio y de fallecimiento desde el enfoque de la desigualdad social. Los puntos a desarrollar en esta investigación son, uno, la relación entre las tasas brutas de contagio y las tasas netas de fallecimiento por la COVID-19, que son las variables de estudio, y los indicadores socioeconómicos y de la salud, que son las variables de contraste del estudio, en 4 momentos de observación durante el primer año de la sindemia. Consideramos y retomamos el concepto de sindemia, que consideramos que es muy importante. Más adelante desarrollaremos el concepto. Número 2, describir el desarrollo de las tasas de contagio y fallecimiento a nivel cantonal. Los datos que presentamos es a nivel de cantón. Hay información disponible a nivel de distrito, pero dado el desarrollo de los datos, optamos por trabajar a nivel cantonal. El punto número 3, se realiza una caracterización socioeconómica de los cantones con valores muy altos en las tasas brutas de contagio y netas de fallecimiento. Y por último, vamos a hacer, la finalidad de esta investigación es demostrar la relación que existe entre la enfermedad y las desigualdades sociales, es decir, cómo se reproduce la desigualdad social en el campo de la salud. Lo primero que habría que retomar para comprender el tema de la relación que existe entre la desigualdad social y la salud sería una propuesta que se venía realizando desde los años 90, que tiene que ver con el sociólogo alemán Ulrich Beck, que le llamaba sociedades del riesgo, donde él entendía que el riesgo se componía o está relacionado con 2 temas. Uno es la amenaza, la cual es externa al grupo humano, y en este caso hablamos de un virus como el SARS-CoV-2, y una que es interna, que en este caso sería la vulnerabilidad, y esto es lo que aumenta el riesgo, es decir, la relación que exista entre la amenaza, que es común a los diferentes grupos, pero que difiere en las vulnerabilidades que tienen estos grupos, es decir, a una mayor vulnerabilidad habría un mayor riesgo. Entonces esta fue la primera parte con la que iniciamos, entender que el riesgo que estaban experimentando las personas de contagiarse o de fallecer estaba relacionada con la vulnerabilidad de este grupo. Adelante. El segundo es que queríamos trabajar el tema de las vulnerabilidades y por lo tanto discutimos desde un concepto muy importante que se ha venido trabajando y que es otro enfoque, que es el determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Donde hay una crítica a la epidemiología clásica que se centra en la enfermedad y en el individuo. Este enfoque, que también se le ha llamado higienista, ha sido revisado y ha sido evaluado para, de forma conjunta. Hay un antecedente en América Latina en los años 70, pero la Organización Mundial de la Salud lo acoge y comienzan a discutirlo desde los determinantes sociales de la salud, ¿no? Que hay una relación entre el contexto de los individuos y la salud propiamente. Estos, por lo tanto, irían más allá de los factores de riesgo de la salud, es decir, la edad, la hipertensión, la diabetes, que son usualmente los factores que se asocian con la salud. Este enfoque propone considerar algunos determinantes sociales que son los que nosotros utilizamos en la investigación para relacionarlos con la salud. Adelante. Por último, nuestra investigación no se queda acá con el tema del riesgo y los determinantes sociales de la salud, sino que quisimos tener un aporte teórico que utilizamos desde lo que se le ha llamado la lógica de las desigualdades de excedente, donde las desigualdades se tratan principalmente de relaciones de poder que se da entre individuos, sí, pero principalmente entre pares categóricos y clases sociales. Por par categórico entenderíamos, por ejemplo, una persona joven, una persona adulta, una persona de la zona urbana, de la zona rural. Esto generaría una serie de diferencias sociales y estaríamos hablando que entre quiénes se dan. Esta pregunta de qué y entre quiénes es una pregunta básica que Norberto Bobbio se plantea cuando habla del tema de la desigualdad social. ¿Desigualdad de qué?
y desigualdad entre quienes. Nosotros retomamos este marco teórico para comprender cómo el tema de la COVID se da relacionado con las tasas de contagio y las tasas de fallecimiento. Este marco teórico comprende algo muy importante, es que se produce la desigualdad en los mercados básicos, en el mercado de trabajo y otros mercados como el tema de la salud, y se da ante dos mecanismos principalmente. Uno, la explotación de la fuerza laboral, que produce un tema de trabajo versus empleo, y por otro lado, el acaparamiento de oportunidades de acumulación, que lo que produce es un cierre versus una apertura. Y aquí es muy importante retomar esto porque veremos más adelante que algunos territorios específicamente se vieron en una condición de una mayor vulnerabilidad y lo que se podíamos ver es un tema de acaparamiento de oportunidades por una clase sobre otra y por lo tanto tendrían una serie de desventajas para enfrentar el tema de la COVID-19. Adelante, Raúl. Raúl, disculpa, tienes que activar vos tu micrófono porque como vos cerraste el audio, no me deja reactivarte, disculpa. Ahí sí me escuchan, Fer. Correcto, listo, ahí te escuchas. Gracias, disculpa. Bueno, después de esta maravillosa introducción que nos ha realizado Anthony, vamos a explicar un poco cuáles fueron los fundamentos metodológicos y las fuentes de información que utilizamos en esta investigación que presentamos hoy. También es importante mencionar que el principal producto de esta investigación ya es un artículo formalmente enviado a la revista del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica y actualmente está en revisión para ver si ya está admitido, ¿verdad? Bueno, nosotros, como lo decía Tony, produjimos una serie de variables de estudio, ¿verdad? Son específicamente dos variables. Por un lado tenemos las tasas brutas de contagio y por otro lado tenemos las tasas netas de fallecimiento por COVID. Estos datos fueron revisados, procesados y entregados por el Ministerio de Salud al Observatorio Geográfico en Salud, que se ubica dentro de la Universidad Estatal a Distancia, y es en donde oficialmente se han ido acumulando los datos generales sobre fallecimientos, contagios, hospitalizaciones, etcétera, relacionados con la sindemia por COVID-19. Entonces tenemos dos variables de estudio, como lo dije, la tasa bruta de contagios y la tasa neta de fallecimientos. Es importante indicar, en este caso, que la tasa bruta de contagio se proporciona, es decir, los contagios por cada cantón se proporcionan en función de la población de dicho cantón para los momentos de observación, ¿verdad? Es decir, es un indicador relativo, ¿verdad? Y es muchísimo más confiable que utilizar el dato absoluto de contagios. Por su parte, la tasa neta de fallecimientos es la proporción de personas que fallecieron en relación a los contagios registrados dentro de cada cantón. Esas son nuestras dos variables de estudio. Las variables de contraste o a evaluar son distintos en total, un total de 25 indicadores, de los cuales 4 ya eran índices previamente construidos, pero 21 fueron índices que nosotros construimos, es decir, localizamos los datos y produjimos información a nivel cantonal para cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, entonces, la densidad poblacional, el porcentaje de población adulta mayor, la participación política para 2014 y 2018, el índice de desarrollo social 2017 producido por Mideplan, la tasa de hipertensión, la tasa de obesidad, la tasa de enfermedades respiratorias, la tasa de diabetes, el número de trabajadores por empresa registrados a nivel cantonal, el índice de gestión municipal, el IGM, la tasa de atracción de colegios en 2019 y el promedio de estudiantes por aula, tanto para escuela y colegio, así como el promedio de docentes por aula. Es decir, nosotros utilizamos distintas fuentes de datos de distintas instituciones públicas y universidades y construimos una serie de índices para poder utilizar como variables de contraste o a evaluar dentro del estudio que realizamos, ¿verdad? En total, como les digo, produjimos un total de 21 y agregamos 4 que ya habían sido producidos, por ejemplo, el índice de desarrollo social del Mideplan.
Nosotros siempre, digamos, como lo explicaba Tony, el fundamento analítico teórico es que existen diferencias, en este caso diferencias que también se reflejan en los territorios. Para visualizar con mayor facilidad esas diferencias o diferenciadores sociales, nosotros siempre ponemos como ejemplo esta lámina que nos compara dos distritos, ¿verdad? Uno, el distrito de Pavas en San José, del Cantón Central de San José, y el distrito general de Pérez Celedón, ¿verdad? Que en su momento tuvieron las tasas más contrarias, es decir, las más dispares en cuanto a contagios, ¿verdad? Cuando se hizo esta recopilación de información, en Pavas teníamos que aproximadamente 5 de cada 100 personas habían ya sido diagnosticadas con COVID-19, mientras en el general era 0,04, ¿verdad? ¿Y cuáles son las características de dichos distritos? Es decir, ¿por qué hablamos de diferenciadores sociales como la base fundamental analítica de nuestro trabajo, no? Bueno, si nosotros observamos el comportamiento de ambos distritos en distintos variables, ¿verdad? Podemos ver que hay grandes diferencias entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, en el distrito de Pavas, aproximadamente al día se movilizan 45.675 personas en el transporte público, mientras que en el distrito general solo 37, ¿verdad? Mientras en el distrito de Pavas hay en promedio 37 personas trabajadoras por empresa en el territorio, en el distrito general solamente hay 9, ¿verdad? Mientras la densidad poblacional en Pavas es 9.261 personas por kilómetro cuadrado, en el distrito general solo son 90, ¿verdad? También tenemos otros datos, por ejemplo, como que el número de estudiantes en secundaria por cada persona docente en Pavas es de 8,39 en promedio, mientras que en general es de 5,70. Y por último, otros datos, por ejemplo, como la tasa de homicidio, que en Pavas es de 24,15, mientras en general es de 100, ¿verdad? Ven ustedes que si comparamos los distritos a través de estas variables, vemos que son distritos absolutamente diferenciados y que esa diferenciación, digamos, refleja condiciones sociales, territoriales, ¿verdad? Que también están incidiendo, que incidieron en su momento en las tasas de contagio que se registraron en cada uno de esos territorios. Vamos a proceder con el análisis propiamente dicho. Bueno, nosotros para realizar este análisis hicimos un estudio en donde comparamos 4 distintos momentos de observación, es decir, identificamos 4 puntos de inflexión en cuanto a nuestras variables de estudio, específicamente el número de contagios diagnosticados por COVID según el Ministerio de Salud, ¿verdad? Identificamos que entonces habían 4 puntos en donde los casos registrados o empezaban a subir exponencialmente, como se ve aquí, ¿no? O empezaban a disminuir significativamente, como se ven en estos puntos, y luego en el último punto empiezan de nuevo a subir, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos puntos de inflexión que nosotros encontramos? Bueno, el primero es el 19 de julio del año 2020. El segundo, que este es un punto de inflexión al alza, ¿verdad? El segundo punto de inflexión que encontramos es el 19 de octubre, también del año 2020, que es un punto de inflexión a la baja. Agregamos otro punto de inflexión en donde se profundiza, digamos, la baja de casos, el registro de casos, que es el 8 de enero de 2021. Y finalmente agregamos un punto de inflexión de nuevo a la alza, que es el 5 de marzo de 2021, ¿verdad? Hay cosas importantes de explicar de estos puntos de inflexión, de estos momentos, digamos, estos puntos de inflexión que en nuestro estudio se convirtieron en momentos de observación. Uno es, digamos, en relación al 19 de junio de 2020, ¿no? Que es el primer punto de inflexión que identificamos. Como ustedes observan, aquí se registra desde el primer caso, ¿no? Y ven ustedes que empieza a subir. Bueno, en este punto es cuando las autoridades del Ministerio de Salud pierden la capacidad de hacer la relación de nexo epidemiológico. Es decir, aquí se pierde, digamos, la capacidad de identificar de dónde viene el contagio, ¿verdad? Porque los contagios se empiezan a distribuir a nivel comunitario, ¿verdad? Específicamente, se empieza a identificar la presencia de casos en comunidades como Pavas, Alajuelita, Carpio, etcétera, ¿verdad? Eso también, digamos, tiene serias implicaciones en el manejo de la sindemia por parte de las autoridades de salud, como lo explicaba Anthony. Hay una diferencia entre la epidemiología clásica, que se centra únicamente o tiene un interés más arraigado en relacionar la enfermedad con factores personales, ¿verdad? Con una epidemiología más crítica,
¿verdad? Que habla de determinantes sociales de la salud, ¿verdad? En nuestro caso, en Costa Rica, observamos que las autoridades de salud hicieron un énfasis excesivo en los factores de la epidemiología clásica y un llamado, una discursividad que centraba la responsabilidad en el individuo, ¿verdad? Y por tanto también hubo procesos de estigmatización o etiquetamiento en donde determinados sectores con poder de discurso culpabilizaban a otros sectores del aumento en los contagios. Acá es donde se habla, por ejemplo, de la responsabilidad que tienen los sectores juveniles, propiamente dichos, y con especial énfasis, actividades de socialización juvenil como las responsables de la extensión de los casos. Entonces se registra, por ejemplo, si hacemos un análisis, por ejemplo, de las noticias de estas fechas, vamos a encontrar que acá se habla, digamos, de fiestas de 15 años, de baby shower, de actividades, como les digo, reuniones juveniles, ¿no? Que la prensa, y apoyada en parte por el discurso que las mismas autoridades generan, implican, ¿no? O pretenden implicar, digamos, que las personas de estas comunidades, y especialmente esos casos se identificaron en Pavas y en Alajuelita, ¿no? Son las personas que son responsables del aumento de los casos, ¿verdad? También acá, otra cosa muy importante y que tuvo alguna difusión en la prensa, fue la estigmatización de los trabajadores de la industria agropiñera en la zona norte del país, ¿verdad? Hay reportajes de televisión en donde se estigmatizaba a las personas que iban a su lugar de trabajo con síntomas de la enfermedad y se les culpabilizaba por no haber dejado de asistir al trabajo, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, lo importante es que la discursividad acá se preocupa más por el individuo y no por las condiciones materiales de vida de estas comunidades y las condiciones laborales precarias de estas personas trabajadoras, ¿verdad? El segundo punto de inflexión, como ya lo dijimos, es el 19 de octubre. Aquí hay una baja de casos y este punto se caracteriza porque se anuncia por primera vez que ya se están haciendo los convenios con las empresas productoras de las vacunas para traer las vacunas una vez estén disponibles al país, ¿verdad? También aquí ya hay una tendencia a la apertura de actividades económicas, moderada, pero existe, ¿verdad? Que es algo que se repite para el tercer punto de inflexión, es decir, el 8 de enero de 2021. En este punto de inflexión es muy importante y aquí hay preguntas de investigación que desarrollar a futuro, porque los modelos predictivos matemáticos que generaron los epidemiólogos y algunos expertos en población indicaban que para este punto más bien la tendencia iba a ser un alza, ¿verdad? Sin embargo, hubo una disminución muy significativa, como ven ustedes en el gráfico, del número de casos registrados, ¿verdad? Y se llegaron a hacer discusiones de por qué habían fallado los modelos matemáticos, etcétera, ¿verdad? También aquí relacionado con este tercer momento de observación, hay que recordar que se inicia la vacunación en el país, específicamente el 24 de diciembre, ¿verdad? De 2020, ¿verdad? Y finalmente, en el el cuarto punto de inflexión, que lo ubicamos hacia el 5 de marzo, es cuando volvemos a ver, digamos, un aumento considerable en el número de casos. Acá, de nuevo, existe una cierta estigmatización a las actividades de socialización de las personas y, por ejemplo, se culpabiliza, se etiqueta, se estigmatiza en mucho, por ejemplo, las actividades que las familias realizaron en la celebración cristiana de la Semana Santa, etcétera, ¿verdad? Por otra parte, digamos, este periodo también se asocia con un nuevo, digamos, endurecimiento de las actividades económicas, del cierre de actividades económicas, especialmente hacia el 3 y 9 de mayo, que luego tienden de nuevo a relajarse un poco, tal como se hizo entre el segundo y el tercer momento de inflexión. Eso es un poco para contextualizar y entender, digamos, de cómo entendemos nosotros los momentos de observación más analíticamente y no tanto simplemente para decir fechas. Bueno, como lo explicamos, en nuestro estudio lo que hace es identificar teniendo en cuenta que existen variables de estudio, variables de contraste, entre cuáles de ellas existen correlaciones estadísticamente significativas, ¿verdad? En total, de las 25 variables que procesamos, encontramos que había una relación estadísticamente significativa para 14 variables
en al menos un momento de observación, ¿verdad? Acá lo que resumimos es el coeficiente de correlación entre la variable de estudio, es decir, la tasa bruta de contagio, con los indicadores que utilizamos. Por ejemplo, observamos, que es una cosa muy importante, si ustedes leen esta lista de variables que están aquí, perdón, esta lista de indicadores, ustedes observan que no hay ningún indicador asociado a lo que serían los factores de la salud o los factores relacionados con las personas, sino que una primera conclusión es que la correlación estadísticamente significativa entre el indicador y la variable de estudio se da solo en indicadores que tienen que ver con lo social, lo económico, la convivencia, lo territorial. Por ejemplo, observamos que la densidad poblacional tiene un coeficiente de correlación alto a partir del tercer momento de observación, bastante significativo, es decir, entre más densidad de población hay, es mayor la tasa de contagio registrada. También observamos otros indicadores como, por ejemplo, la tasa de asaltos, que tiene que ver con la convivencia, que tiene que ver con los delitos contra el patrimonio, ¿no? Es decir, a mayor tasa de asaltos registradas en el cantón, mayor tasa de contagio. Esto, digamos, analíticamente hay que entenderlo, digamos, como hay que preguntarse, ¿qué nos dice la tasa de asaltos? ¿Qué nos dice del cantón la tasa de asaltos, verdad? Es decir, ¿qué condiciones de vida expresa que un cantón tenga una alta tasa de asaltos, verdad? Entonces, eso es lo que está detrás de este análisis, ¿verdad? Como ustedes observan, también hay una correlación, hay un coeficiente de correlación alto en esa variable, ¿verdad? Así como en otras, como la tasa de robos para para el segundo momento de observación. Observamos que para el primer momento de observación, los coeficientes de correlación son muy bajos, es decir, puede tratarse de correlaciones espurias, ¿verdad? También hay que recordar que a este momento apenas, digamos, no todos los cantones tenían casos registrados y en su mayoría todos tenían al menos tenían tasas que implicaban, digamos, una relación de 2 personas contagiadas por cada 100 habitantes, ¿verdad? Mientras que para los siguientes momentos, digamos, especialmente para el segundo, observamos que hay una mayor cantidad de variables que tuvieron una relación estadísticamente significativa y un coeficiente de correlación, es decir, de importancia mayor, ¿verdad? Luego, en esta otra diapositiva podemos observar lo que veníamos diciendo, es decir, en el primer momento de observación, todos los cantones, digamos, algunos no tenían casos registrados y otros, todos se ubicaban, digamos, en un valor menor a 2 casos de contagios por cada 100 personas, ¿verdad? En el segundo momento de observación, tenemos ya la presencia de cantones de la región central del país, especialmente estos dos que se ven en azul oscuro, que son San José y Alajuelita, ¿verdad? En donde se registraron las tasas brutas de contagio más altas en todo el periodo de observación que nosotros realizamos. Pero se agregan otros, por ejemplo, como Tibás y también Santa Ana. Por otra parte, para el tercer momento de observación, vemos que ya hay, digamos, significativamente cantones que tienen altas tasas o tasas significativas de contagio en la zona norte, en la región Huetar Caribe y en la frontera sur del país. También se agregan zonas costeras del Pacífico, como este caso, que es el de Garavito, ¿verdad? Mientras que para el último momento de observación, observamos que sigue teniendo importancia los cantones de la región central, especialmente Alajuelita y San José, también Paraíso de Cartago, y 2 cantones de la región Huetar Caribe, así como un cantón fronterizo al sur del país. Bueno, para finalizar esta primera parte que tiene que ver con las tasas brutas de contagio, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué características tienen los cantones que en algún momento de observación tuvieron las tasas más altas de contagio? Bueno, como les decía, parece que la densidad poblacional es un indicador muy importante que se relaciona con las tasas de contagio. Por ejemplo, en Alajuelita la densidad poblacional es de 4.000
350 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras en San José 7.711. Son cantones, por ejemplo, digamos que tienen índices de desarrollo social no muy altos, ¿verdad? No son de los más bajos, pero no son muy altos en función del contexto, por ejemplo. Mientras que, o están cerca de la media, digamos, de la región socioeconómica, por ejemplo. Mientras que en Alajuelita el índice de desarrollo social para 2017 fue de 69 puntos, en la región socioeconómica central el promedio es de 69,88, es decir, está por debajo, ¿verdad? Y así, digamos, podemos caracterizar, eso lo desarrollamos en el artículo, que los factores o los indicadores relacionados con lo social, lo económico, lo territorial, lo laboral, pues presentan una mayor relación con el contagio propiamente dicho. Esto lo vamos a retomar hacia las conclusiones. Tony, puedes continuar. Sí, adelante, por favor. Sí. Sí. Ok. Respecto a las tasas netas de fallecimiento, es muy importante la aclaración que hacía Raúl, en tanto este indicador relativo lo que nos dice es la cantidad de personas que fallecieron según las personas contagiadas en cada cantón. No es una tasa bruta de fallecimientos, que sería la cantidad de personas que fallecieron según la cantidad de personas que hay en el cantón. Esto se relaciona según el contagio. Entonces vemos que a diferencia de lo mostrado por las tasas de contagio, aquí hay una menor cantidad de indicadores, ¿verdad? Pasamos de 14 a 7 indicadores y la otra característica importante es que la mayoría de coeficientes de correlación, como lo explicaba Raúl, son menores y por lo tanto son lo que se puede clasificar como coeficientes de correlación bajos. Otro tema importante, un tercer punto, es que por primera vez aparecen los indicadores relacionados con el tema de la salud, lo que son las tasas de enfermedades respiratorias, EPOC, asma, entre otras, la tasa de hipertensión y la tasa, esas relacionadas con la salud. Y también un tema importante acá es que el porcentaje de población adulta mayor, 65 años y más, o de forma contraria, las personas menores de población joven, estaban relacionadas con el fallecimiento. Entonces acá es muy importante que este discurso, como bien lo apuntaba Raúl, un discurso biomédico centrado en el individuo, las advertencias que nos hacían eran sobre el tema del fallecimiento propiamente, es decir, el riesgo que se experimentaba la población que tenía estos, estaba relacionada con este tipo de enfermedades, estaban asociados más al tema del fallecimiento, como se pueden ver acá. La probabilidad de fallecer, dado el historial clínico y presentar esas enfermedades, está relacionado con el tema del fallecimiento. Y efectivamente, estas tasas a nivel cantonal, las medias de estos indicadores, nos señalan que existe una correlación estadísticamente significativa entre fallecer y una mayor tasa de enfermedades respiratorias en el cantón. A mayor hipertensión en el cantón, es mayor la tasa de fallecimientos. Y otro tema importante es que el tema que hemos denominado como convivencia, que son los delitos contra la propiedad, como son los hurtos, la tasa de vehículos, también se asocian en esta parte, ¿verdad? Adelante. Acá en este mapa lo que indicamos son los mismos 4 momentos y lo que se puede observar es que las tasas de fallecimiento se concentraron en la primer punto de observación para junio del 2020 en la región Huetar Norte, en 2 cantones propiamente, el de Upala y Los Chiles, al oeste de la región central, cantones como Santana, entre otros, y para lo que es en el segundo momento de observación comienzan a darse principalmente en las regiones Chorotega, en la región Huetar Caribe y en la región Brunca. Vemos que las tasas de fallecimiento más oscuras, estamos hablando que por cada 100 personas contagiadas podrían morir aproximadamente 12 personas. Eso lo hacía una tasa de fallecimientos bastante altas durante todo el periodo observado. Para el tercer punto de observación en enero
se concentra aún más lo que ya habíamos visto para el segundo, que es la parte sur-sur del país, de la región Caribe y la región Brunca, ¿verdad? Las regiones socioeconómicas, y aquí es donde nos preguntamos sobre la importancia del territorio, pensarlo más allá de la división político-administrativa, donde el tema de cantones y regiones no necesariamente resuelve el tema porque estamos hablando de una mayor vulnerabilidad. Si gusta, avanzamos. Algo muy importante es que a lo largo de esta observación, el cantón de Tibás se mantuvo con altas tasas de fallecimiento. Y no es menor, ya que Tibás es el lugar de Costa Rica con la mayor tasa, la mayor densidad poblacional del país. Pero esto es un tema a considerar muy importante. Cómo la densidad poblacional, es decir, mayor habitantes por kilómetros cuadrados, significó una mayor tasa de contagio. Adelante, Raúl. Lo otro importante acá es, como decía Raúl, es que esos cantones que presentaron altas tasas de fallecimiento, vemos por ejemplo el cantón de Buenos Aires, vemos que sus indicadores son inferiores a la media nacional y a la media de la región a la que pertenecen. Entonces, mientras que la densidad poblacional el IDS, del cantón de Buenos Aires es de 17,7, el de la región es de 26,60 y la media nacional es de 55,4. Es decir, estos valores son inferiores. Hay menos desarrollo social, hay menos desarrollo humano, hay menos progreso social medido por estos indicadores. Es decir, estos cantones que están fuera de la región central poseían un menor desarrollo que otros, y es por ello que hay una relación entre menor desarrollo social de estos cantones fuera de la región central, una mayor tasa de fallecimiento que se experimentaba. Adelante, Raúl. Para finalizar, las conclusiones de este estudio, a partir de la presentación y de la información, se puede afirmarse que los indicadores socioeconómicos están correlacionados con las tasas brutas de contagio en los 4 momentos, mientras que indicadores como los de fallecimiento se asocian con el tema de la salud propiamente. Lo otro, que es la omisión de la práctica profesional biomédica y epidemiológica, es que es algo muy básico. La transmisión o el contagio se da entre sujetos desiguales y se explica mayormente por lo socioeconómico. Y esto es muy importante y esto no es menor. Fue una omisión muy importante de un equipo interdisciplinario que tratara el tema del contagio y se concentró básicamente en la responsabilidad que tenía el individuo y en individuos y no tomar en consideración el contexto para generar política pública para el tema del contagio y la transmisión. Sí, son políticas generales y no particulares a partir del propio territorio. Y ahí es donde la dimensión socioespacial cobra una gran importancia, es decir, la densidad poblacional, la cantidad de trabajadores por empresa, porque esto lo que hace es una mayor probabilidad de contagio. A mayor contagio, una mayor probabilidad de fallecimiento. Entonces, no es lo mismo el general, como lo exponía Raúl, al distrito de Pavas, ¿no? Ese transporte diario, esa cantidad de personas hace que fuera el primer lugar del país donde posiblemente se dio la transmisión comunitaria. Y por último, el desarrollo y avance del contagio a través de los montes de observación indican que en primera instancia se registran valores altos y muy altos de contagio en las zonas urbanas de la región central, que se mantienen a lo largo de los diferentes momentos de observación, pero que se van agregando las zonas costeras y fronterizas para los momentos 3 y 4, así como los cantones de occidente y norte de la región central. El audio. Ya lo tienes activado. Ok. Entonces, ¿sí se me escucha? ¿Sí se me escucha? Sí se escucha. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No, otro aspecto importante digamos, que nosotros identificamos es que dentro del discurso epidemiológico clásico se hizo, como lo hemos dicho, un énfasis excesivo en las características del individuo y en la supuesta capacidad, digamos, del individuo de autocuidarse, autoprotegerse, ¿no?
y que esto llevó a ignorar, digamos, condiciones materiales, simbólicas, de profunda precarización que viven ciertas comunidades del país, tanto urbanas como rurales, así como también las condiciones laborales precarias, digamos, en determinados sectores productivos costarricenses, ¿verdad? Esto llevó, por ejemplo, a procesos de estigmatización que claramente se dieron hacia el primer momento de observación que hemos hablado, como ya lo hemos dicho, especialmente, y que especialmente afectaron a comunidades como Pavas, Alajuelita y Carpio, ¿verdad? Nosotros consideramos que desde una perspectiva mayormente crítica, digamos, si las ciencias sociales, por ejemplo, habrían tenido una mayor contribución en el análisis y manejo de la sindemia, pues se habría visualizado en mayor medida dimensiones como la socioespacial, según bien lo ha explicado Anthony, ¿no? Para tratar de entender, digamos, que el virus o la enfermedad no se reproduce en un vacío, sino se reproduce en un contexto desigual. Es decir, que la desigualdad explica tanto los contagios como los fallecimientos, porque también hay otro aspecto importante de tener en cuenta acá, y es que lo que se llaman factores de la salud, digamos, como la tasa de obesidad, tasa de enfermedades respiratorias, no son propiamente tampoco características de los individuos, sino que también son enfermedades que tienen mayor prevalencia en sectores socialmente más excluidos, ¿verdad? Por tanto, digamos, nosotros en el artículo discutimos que incluir esta visión, digamos, más sociológica, más crítica, no tan apegada a la epidemiología clásica, hizo, digamos, de alguna forma fue un faltante, digamos, en el abordamiento de la sindemia, o en la forma en que se abordó la sindemia, ¿verdad? Y que, digamos, el análisis que nosotros realizamos aporta en visualizar, digamos, que la enfermedad se relaciona con la desigualdad social y que, por tanto, tener en cuenta los factores relacionados con la desigualdad social es un elemento, un fundamento central en el abordaje que tenga que hacer institucionalmente o que se deba hacer institucionalmente ante cualquier situación como la que vivió el país durante esos 2 últimos años, y debe ser tenida en cuenta para futuras situaciones que afronte la sociedad costarricense, ¿verdad? Por último, quisiéramos entonces decir que insistimos en la necesidad, digamos, de incorporar perspectivas más críticas, tanto en el análisis como en el abordaje de la situación digamos, que ha generado la COVID en el país, ¿verdad? Y que otra cosa importante es que, como ya lo han repetido diferentes estudios sociológicos, la situación de la sindemia vino a visualizar y a profundizar desigualdades sociales preexistentes. Es decir, no se crearon necesariamente nuevas situaciones de desigualdad, sino que se profundizaron. Ya eran situaciones que el país y las sociedades latinoamericanas en general tenían como característica propia e histórica, que es una cuestión importante de recalcar también. Muchas gracias. Bueno, más bien, muchas gracias a ustedes. Excelente presentación, excelentes hallazgos. Me encantan las relaciones de datos y conceptuales que hicieron. Vamos a tener otra presentación también del equipo de Anthony García y Raúl García, denominada Factores de los hogares asociados a la permanencia escolar juvenil en la secundaria diurna costarricense durante el periodo 2015-2019. Así es que excelente también esta otra investigación, así es que adelante. Muchas gracias, Nora. Sí, la idea de esta investigación surge en mayor parte porque hay toda una iniciativa, hay toda una propuesta de considerar, o más bien de remarcar la importancia que tiene el individuo en esto, y no solo la importancia, sino la responsabilidad que se le endosa al individuo como casi el único responsable de la situación en la cual se está. Entonces, cuando hablamos en materia de educación, suelen
haber varios discursos que versan sobre el tema de el individuo, en este caso el estudiante, responsable de su propia situación, en la cual la trayectoria por los ciclos escolares no es la esperada o la deseada. Y comienzan a construirse una serie de nominalizaciones de forma peyorativa, desertor, rezagado, entre otros. Es decir, aquel estudiante que no cumple con esta trayectoria educativa, teórica, esperada, deseada, se lo nominaliza de forma peyorativa. Eso es una de las principales motivaciones que tenía esta investigación. Otra es preguntarnos, Costa Rica con un porcentaje significativo en el tema de educación, ¿por qué el tema de las tasas de interrupción de estudios que tiene actualmente o el cumplimiento en cuanto a la permanencia y la asistencia escolar? Entonces, nosotros procuramos hacer esta investigación y tiene 3 resultados distintos. Este es uno de una investigación mayor. Hicimos una investigación que tenía que ver con todo el abordaje teórico que se ha hecho acerca del tema de la permanencia escolar, de la desigualdad educativa, que usualmente en Costa Rica, a partir del el quinto informe del Estado de la Educación, comenzamos a discutir el concepto que llamamos exclusión educativa, ¿no? A ese porcentaje de interrupción de estudios intraanual, pero consideramos que no se pueden homologar algunos conceptos que tienen una mayor trascendencia y es mucho más amplio. Entonces, esta investigación tiene que ver con un producto específico de esta investigación que tiene varios otros productos. Permanencia escolar de la secundaria de una costarricense, factores asociados a los hogares de las personas jóvenes estudiantes durante el periodo 2015-2019. Y algo muy importante acá es que consideramos el hogar como esta unidad de observación y no necesariamente el estudiante, ya que, como señalábamos, el tema de la comunidad educativa está compuesta por diferentes actores sociales y uno de ellos tiene que ver con el tema del hogar, la familia, la institución educativa, el sistema educativo como tal y la comunidad. Acá nos centramos en lo que es la unidad familiar representada por los hogares. Adelante, Raúl. El estudio de los factores asociados ha tenido importante desarrollo en la literatura especializada. Lo que encontramos en las publicaciones es que la mayoría son de corte transversal, es decir, se observa solo en un momento y no se da seguimiento a las y los estudiantes o a las y los docentes o a estas condiciones, solamente en un momento de observación. Lo otro es que están centrados en uno o dos factores identificados previamente por esta comunidad de personas expertas, pero en muy pocas ocasiones se trata de estudios de carácter multifactorial, donde diferentes factores asociados a la permanencia o a la interrupción de estudios son tratados. Tenemos investigaciones de corte parcializadas. No hay un intento por integrar estas visiones de tipo longitudinal y multifactorial. De ahí que nuestra propuesta justamente contemplar esto como algo de alcance longitudinal, que no es posible entenderlo de otra forma, y lo otro es la combinación y la incidencia de los diferentes factores y con ellos sus diferentes variables asociadas. Entonces, el objetivo de la ponencia es comparar los factores de los hogares, a saber, el factor socioeconómico, el educativo, el salud, seguridad social, vivienda y socioocupacional, que se relacionan con la permanencia o la interrupción de estudios para 2 años particulares. Comparamos lo 2015 y lo 2019 en los hogares. Raúl va a comentar cuáles son esas variables propiamente de cada uno. Adelante, Raúl. Raúl, tienes que reactivar el audio. Bueno, les comentaba que antes de entrar propiamente en las variables que componen cada uno de los factores, vamos a comentar un poco cuáles son las características metodológicas que fundamentaron el estudio del cual estamos comentando en este momento. Primero, es decir, que es un estudio de enfoque cuantitativo que utiliza el método estadístico en su análisis y que se encuentra dentro de los estudios de comparación de grupos. Como lo explicó Anthony, aquí determinamos 2 tipos de hogares, no de individuos, ¿verdad? Ya casi vamos a profundizar en esto,
¿verdad? Antes decir que nuestra fuente de datos son la Encuesta Nacional de Hogares de 2015 y 2019, y que los datos disponibles en estas fuentes de información, ¿no? Fueron transformados lógica y algebraicamente para producir información analítica propiamente dicha, ¿verdad? El alcance del estudio relacional, nosotros utilizamos distintas pruebas, por ejemplo, la Bowman-Winning y el chi cuadrado, ¿no? Para determinar la existencia de diferencias y asociaciones estadísticamente significativas entre las variables de estudio, es decir, si el hogar era un hogar con permanencia o interrupción, y las variables de contraste o a evaluar, ¿verdad? Que en este caso serían las características de los hogares, que ya casi vamos a pasar a describir cuáles fueron, ¿verdad? No solo nos interesa determinar si existían diferencias o asociaciones estadísticamente significativas, sino que también nos interesó ver la intensidad de esa asociación estadística. Para eso utilizamos estadísticos como el Phi, la V de Kramer y la D de Cohen o la G de Hedges, ¿verdad? Dependiendo de cada una de esas pruebas, así como estos estadísticos, de la variable con la que se trabajó. Para eso hicimos todo el proceso, digamos, de determinar tipo de variables, si había normalidad o no en las variables, y a partir de ahí se tomó la decisión de qué aplicar en cada momento preciso de la investigación. Bueno, una cosa importante, como lo decía Anthony, es que nosotros no trabajamos acá con individuos, sino que trabajamos con hogares, porque nos interesa caracterizar los hogares que tienen estudiantes que interrumpieron estudios o hogares donde hay permanencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los hogares con jóvenes estudiantes que interrumpen? Bueno, son todos aquellos hogares que tienen al menos entre sus miembros una persona con una edad que oscila entre los 12 y a los 20 años. ¿Por qué estos rangos? ¿Por qué podrían preguntarse ustedes, no de los 13 a los 17 o a los 13 a los 18? Bueno, por dos aspectos. La fuente de datos nos indicaba que existían personas estudiantes que ya estaban en secundaria con 12 años, ¿verdad? Y por otra parte, nosotros también nos fundamentamos, como lo explicó Anthony, realizamos una revisión bibliográfica amplísima para este estudio o parte de esta investigación, ¿no? Y hemos encontrado estudios en donde señalan que realizar el corte en función de lo linealmente esperado por el sistema educativo, que en nuestro caso serían los 17 o los 18 años como momento de finalización de la secundaria, podría dejar de excluir porcentajes importantes de la población que continúan estudiando, digamos, con un poco más de edad, ¿verdad? Por diferentes motivos, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos en cuenta las personas, digamos, son hogares que entre sus miembros hay una persona de entre 12 a 20 años, que ya esas personas tengan la primaria completa, ¿verdad? Pero que no asistan a la educación secundaria ni en su modalidad técnica o académica y que tengan incompleta la secundaria académica o técnica. Es decir, la conjunción de estas variables, como dijimos antes, digamos, si hacemos transformación de lógicas y algebraicas, nos permite decir, bueno, este hogar es un hogar en donde hay una persona que interrumpió estudios. Contrariamente, un hogar con permanencia sería un hogar en donde estén igual miembros de 12 a 20 años que ya hayan finalizado la primaria y que ya hayan o finalizado la secundaria o que estén asistiendo a la secundaria, ¿verdad? Esos serían los hogares en donde, que llamamos hogares con permanencia. Bueno, como lo explicó Anthony, nosotros trabajamos, digamos, en una lógica multicausal, relacional, ¿verdad? Que es poco frecuente en los estudios. Tony decía algo muy importante que hallamos en la literatura, y que no necesariamente, digamos, es una conclusión nuestra, ya también lo han dicho otros autores. Y hay muchos estudios en donde existe, digamos, un interés por uno de los factores, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, se habla de comunidad educativa y entonces se entiende la comunidad educativa como todo lo que tiene relación con el sistema educativo, la institución escolar, pero también con la comunidad, la familia, etcétera, ¿verdad? El contexto. Entonces, hay investigaciones que, por ejemplo, solo se centran en lo que sucede o acontece dentro de la institución educativa propiamente dicho, las personas docentes, los modelos pedagógicos utilizados, el capital social, cultural de las personas docentes, etcétera, la infraestructura escolar, etcétera, ¿no? Hay otros estudios que se centran únicamente, digamos, en factores de la comunidad educativa del contexto en donde se ubica la institución escolar, ¿verdad? Nosotros
digamos, partimos y a partir de las fuentes de información, ¿verdad?, que nos dan datos sobre los hogares, partimos de una visión más clásica de la sociología en donde conjuntamos variables que tienen sentido o relación entre sí y creamos 5 distintos factores: el socioeconómico, el educativo, el de salud y seguridad social, el socioocupacional y el referido a la vivienda, ¿verdad? Hay otros enfoques. La literatura habla, por ejemplo, de factores endógenos y exógenos al sistema educativo. Hay autores que hablan de, personas autoras que hablan de factores protectores y factores de riesgo respecto a la interrupción de estudios, ¿verdad? Nosotros, digamos, si bien tomamos en cuenta, digamos, y tenemos esos antecedentes como parte fundamental de nuestro estudio, preferimos, ¿no?, apegarnos a una lógica más de la sociología clásica, en donde conjuntamos variables que podemos analíticamente relacionar entre sí para conformar factores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dentro del factor socioeconómico que incluimos la región socioeconómica donde reside el hogar, la zona de residencia, o sea, si es rural, urbana, los grupos de ingresos per cápita del hogar, en qué grupo se ubica, si tiene privaciones económicas, si el hogar recibe transferencias condicionadas, el nivel de uso de TIC, en el educativo, ¿qué variables incluimos? Bueno, el clima educativo del hogar, que en este caso es el promedio de años de escolaridad de las personas con 18 o más años dentro del hogar. Por ejemplo, si hay logro o no logro del bachillerato dentro del hogar, es decir, si hay una persona que tendría edad para tener el bachillerato concluido y no la tiene, ¿verdad? Por ejemplo, en salud y seguridad social, vemos las carencias de seguro de salud en el hogar, es decir, si las personas de ese hogar están aseguradas o no. En lo socioocupacional vemos las condiciones de actividad general, y en vivienda, por ejemplo, vemos privaciones de habitabilidad, los niveles de privación de habitabilidad y otros servicios que se esperaría tenga una vivienda, ¿verdad? Los resultados. Ok, entonces como ustedes vieron tenemos 75 variables y hicimos todos los ejercicios que tenían que ver con un nivel relacional. Queríamos mostrar relaciones estadísticas o diferencias estadísticamente significativas. Entonces, de esas 75 variables, solo las que ustedes ven acá tendrían una relación estadísticamente significativa. Pero lo más importante de esta relación es establecer el coeficiente de correlación, es decir, cuál es la intensidad de relación de estas variables. Y como ustedes pueden observar, el clima educativo del hogar, tanto para el 2015 como para el año 2019, es la variable que tiene mayor peso explicativo, es la que tiene un coeficiente de correlación. Esto nos quiere decir que a mayor presencia de hogares con interrupción de estudios, se comporta de forma inversa, hay un menor clima educativo, es decir, una menor cantidad de años de estudio promedio en el hogar. A mayor permanencia de los estudios, hay mayor cantidad de estudios. Y se ha calculado incluso las probabilidades que, por ejemplo, si una persona accede al sistema de educación superior, tiene 7 veces más probabilidad de terminarla si sus padre y madre tienen educación superior. A esto le llamamos clima educativo del hogar, ¿no? A la cantidad de años de estudio promedio. Incluso respecto del 2015 al año 2019 hay un aumento de la intensidad. Es decir, si antes era importante, para el año 2019 es mucho más importante respecto a las otras variables. La que también tiene una correlación alta es sin logro de bachillerato. Ya lo explicaba Raúl, al menos uno de los miembros en edad de haber terminado el bachillerato de educación media no lo tenga, ¿verdad? Entonces, ese también explica la interrupción de estudios. El otro, la no asistencia a la educación formal, lo mismo. Si uno de los chicos o chicas asiste a la escuela, al colegio, pero uno de sus hermanos no lo hace, hay bastantes probabilidades de que este otro chico que sí asista interrumpa estudios. Entonces, como ustedes pueden ver, las que tienen intensidad moderada, alta o muy alta son del factor educativo, ¿verdad? Y esto es muy importante y esto no es menor, porque muchos estudios centran su atención en la parte socioeconómica y principalmente en el tema de la pobreza. La pobreza explicando por sí misma los diferentes fenómenos sociales. Pero como vemos acá,
con este análisis multifactorial con esas 75 variables podemos ver que el factor principal que explica la permanencia y la interrupción de estudios es el factor educativo. Asimismo, los factores socioeconómicos tienen niveles bajos, como son, por ejemplo, el peso promedio del uso de las TIC del hogar, las transferencias condicionadas en el hogar. Esto recuerden que es hasta el año 2019. Habría que ver cómo juega esto la empresa que tienen las TICs para el año 2020-2021 en pandemia. Y vemos que algunas de estas bajan su intensidad para el siguiente año. Siguiente. Pues va a quitar el micro. Y lo otro importante es, por ejemplo, con el clima educativo del hogar, es que ustedes pueden ver acá que cómo existe una correlación estadística entre el clima educativo del hogar y la permanencia y la interrupción de estudios. Les voy a mostrar para el año 2015 el que dice clima educativo medio. Vean que tiene una significancia bilateral de 6,97. Eso quiere decir que el que explica que una persona interrumpa estudios es el poseer o no esos climas educativos. A mayor clima educativo del hogar, más permanencia; a menor clima educativo, es menor la permanencia. Entonces aquí queríamos mostrar qué significaba cada uno de estos valores con cada uno de estos factores. Adelante, Raúl. Tenemos otras variables, por ejemplo, ya no tanto en el factor educativo, sino el factor económico. Tenemos, por ejemplo, también lo que son las transferencias condicionadas, es decir, todo aquello que reciben los hogares en función de la política social, ya sean transferencias económicas, transferencias vía becas, transferencias vía cuido, transferencias vía especie, es decir, alimentos, ropa, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Nosotros nos preguntamos, bueno, si un hogar recibe transferencias condicionadas, ¿eso se relaciona con una mayor probabilidad de interrumpir estudios? ¿Está relacionado estadísticamente? Bueno, parece que sí, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden ver, digamos, que los hogares en donde no se reciben transferencias condicionadas o el nivel de peso de dichas transferencias es bajo, ¿verdad? Están sobre representados en el grupo de interrupción. Vean ustedes, comparen, digamos, mientras en esos hogares, digamos, son 45% en el caso de los que no reciben transferencias, el total de hogares es 31%. Es decir, aquí hay una sobrerepresentación que significa lo siguiente, es decir, entre menos transferencias reciba un hogar, más probabilidad hay de que las personas estudiantes de ese hogar interrumpan estudios. Así se podría interpretar en términos generales, ¿verdad? Otro aspecto importante es que cuando nosotros valoramos la intensidad, ¿no?, de la asociación estadística con la variable conjunta, vemos una intensidad mayor a cuando dicotomizamos las variables. Ven ustedes que aquí pasamos de 1.266 a porcentajes muy bajos que podrían ser espurios. Sin embargo, llama la atención lo siguiente, ¿verdad? Aquí hay una intensidad negativa. Esto quiere decir que los hogares que tienen un nivel, reciben, digamos, transferencias en una densidad media o alta, digamos, tienen menor probabilidad de interrumpir estudios, o bien son hogares donde hay mayor permanencia, ¿verdad? Eso es otro aspecto importante de destacar. Algo similar observamos con el uso de las TICs. Por ejemplo, aquí nuevamente observamos que los hogares donde no hay uso de TICs o hay un nivel bajo de uso de TICs están sobre representados en aquellos casos de interrupción si se compara con el total de la población. Por ejemplo, donde el nivel es bajo, mientras en la población es el 37%, en los hogares de interrupción es 52%, ¿verdad? Pasamos entonces a las conclusiones. Como lo decía Anthony, una cuestión primordial de entender acá en este estudio es que se ha dado una centralidad excesiva a lo que tiene que ver con lo económico muchas veces en este tipo de estudios. Es decir, se pretende asociar la pobreza, así llamada, ¿no?, con la permanencia o la interrupción de estudios de las personas estudiantes. Lo que nosotros encontramos acá es que todo lo que tiene que ver con el capital cultural de la familia, es decir, y que esto, digamos, medido a través del clima educativo del hogar, del logro de bachillerato, ¿verdad?
dentro del hogar tiene una relación, una asociación estadística más significativa que lo plenamente económico, ¿verdad? Ello tiene, digamos, varias implicaciones. Es decir, la interrupción de estudios no se solucionaría entonces aportando más recursos de carácter material al hogar, si bien, como vimos, eso puede tener alguna incidencia, no sería lo más importante. Es decir, lo más importante es, en políticas de largo plazo, tratar de mejorar el capital cultural del hogar propiamente dicho, mediante políticas de inclusión que incluya, digamos, la garantía del derecho humano a la educación en todos los miembros del hogar, por ejemplo. Tony. Sí, para reforzar la idea de Raúl, centrarnos en esto último que dijo Raúl, y es que el derecho humano a la educación sin duda es, como se ha venido discutiendo, a lo largo de toda la vida, ¿no? Y que no solamente se debe concentrar en el acceso a la educación, sino en entender que la educación se debe dar a lo largo de toda la vida, y por eso fue que en los años 2000 estaba el Foro de Dakar, y otros que referían justamente a entender la educación para todas las personas y en todos los momentos de la vida. Entonces, si el clima educativo del hogar es el más significativo, un tema del derecho humano a la educación es justamente pensar en la educación para toda la vida, para todas las personas. A partir de la información que nosotros utilizamos, no podemos ver otros factores relacionados con modelos pedagógicos, como el contexto socioterritorial o los grupos de pares y las políticas educativas propiamente, pero sí dar cuenta de que esto es uno de los factores que están asociados con otro tema importante, es que estos factores de los hogares de origen devienen en otras formas de desigualdad social y de alguna u otra forma procesan lo que son las condiciones juveniles, es decir, cuál es la condición de una persona joven actualmente respecto de su asistencia a la educación en secundaria. Lo otro es que las desigualdades sociales previas y los capitales de los hogares, económicos, sociales y culturales, se traducen en desigualdades educativas. Así como lo vimos con las desigualdades de la salud, acá lo vemos con desigualdades educativas. Y estas, a su vez, se expresan en diversas formas de exclusión en el ámbito escolar, lo cual tiende a ser racionalizado como una responsabilidad individual cuando condiciones de origen y de estructura tienen mucho más que ver con la agencia y la racionalización de ciertos procesos que se le suelen dotar al individuo cuando no lo es. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Anthony. Muchísimas gracias, Raúl. De verdad que nos han dado muchas ideas y razonamientos y relaciones conceptuales para entender mucho el tema de la desigualdad. Yo quisiera comentar de las dos investigaciones que acaban de presentar, un par de ellas que me parecen a mí particularmente muy significativas. Cuando hablamos de temas de desigualdades y desigualdades sociales, una de las conclusiones en la primera exposición fue que la desigualdad explica los contagios y el fallecimiento. Esa es una que me parece que es fuerte. Y ahora en esta otra investigación hablan que el clima educativo del hogar determina el mayor grado académico de escolaridad o permanencia de estudiantes en el sistema escolar como tal, o de las personas en el sistema escolar como tal. Y si suma a esto un dato que todos sabemos, que Costa Rica es el octavo país más desigual del mundo, entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando a nivel del tema de toma de decisiones, en este caso en el gobierno de Costa Rica, para medir justamente estas desigualdades y estos temas problemáticos? ¿Será que desde los mismos ministerios, la forma en que se hacen los censos, las estadísticas, faltan variables indicadores o relaciones de variables e indicadores que nos permitan identificar y caracterizar mejor la situación problemática de desigualdad social? Bueno, hay desigualdad económica también, en nuestro país en áreas tan específicas, ¿verdad?
el tema de salud, ¿verdad? Con la COVID-19 ya tenemos una relación muy clara entre densidad poblacional, pobreza, desigualdades económicas, etcétera. Y en el tema de la educación, también serios problemas que se relacionan con el clima educativo del lugar. Es decir, en ambos tenemos que hay, llamémosle, una inacción de los estados. Entonces, desde el punto de vista sociológico y desde la relación de variables y creación de variables e indicadores, ¿qué opinión tienen ustedes respecto de este tema? Nora, una excelente pregunta. Muchas gracias por hacerla. Creo que esto abre el debate y creo que has dado en el clavo en lo siguiente. Uno, entender que, que los datos que se utilizan son constructos, es decir, los construimos a propósito de, ¿verdad? Y entonces la pregunta es que si los datos que hemos construido son los mejores para evaluar realmente lo que está pasando, o si hace falta calibrar un poco más la lupa para ver lo que está pasando. Me refiero propiamente al tema de que usualmente hemos convertido en un problema lo que es una característica del campo de la educación, es decir, el tema de la interrupción de estudios, el tema de la no permanencia es una característica propia del campo de la educación y no necesariamente de las personas que asisten a este campo de la educación. Entonces hemos concentrado nuestras políticas en el individuo, cuando tienen un mayor peso el tema de los factores y, por ejemplo, ¿cuánto implica que las familias no tengan las condiciones mínimas para el acompañamiento en el proceso de los niños y las niñas, de jóvenes en el sistema de educación? ¿Verdad? Veíamos que una baja escolaridad en los hogares implica que una estrategia familiar que se tome sea la interrupción de estudios. ¿Cuántos hogares en Costa Rica, ante una situación de emergencia, tienen como una solución interrumpir los estudios de los chicos que están asistiendo a la secundaria o a la educación superior para sufragar el tema de eso? Con solo eso nos ponemos a pensar que hay hogares que como estrategia tienen esa decisión, ¿verdad? Que lo piensan, que es una alternativa. Para otros hogares esto no es una alternativa. Jamás voy a sacar a mis chicos y mis chicas de la educación, ¿verdad? Pero el clima educativo, es decir, los niveles bajos en educación, hacen que esa estrategia se tome en la consideración. Y otra más importante es la responsabilidad del Estado ante garantizar realmente el derecho humano a la educación, que a lo largo de estos años hemos visto cómo cada vez hay nuevas formas de entender el fenómeno y gracias a eso se ha generado una serie de políticas educativas que tratan de revertir, pero totalmente no hemos llegado a estas nuevas condiciones juveniles que realmente reflejan una situación de exclusión social referida en este caso a la salud y la educación. En resumen, considero que hace falta nuevas formas de entender y comprender la realidad, acercamientos más críticos acerca de esto, y no centrarse meramente en el individuo, tampoco, mucho menos responsabilizarlo de su situación. En el caso de las personas que se contagiaron por COVID, son personas jóvenes que estaban de forma irresponsable en fiestas y demás. Ese fue el discurso que se hizo. Los jóvenes como contagiadores. En la educación, jóvenes vagos que simplemente prefieren estar haciendo otras cosas y salirse del cole. Entonces ahí vemos que lamentablemente este tipo de situaciones se repiten una y otra vez, no solamente en discursos, sino en prácticas, ¿verdad? En políticas propiamente dichas, y no hay un tratamiento amplio sobre lo que implica para los hogares permanecer o no en la educación, lo que implica enfermarse ante una situación como estas y perder el empleo, entre otras series de situaciones. Entonces creo que por ahí sería una posible participación. Sí, y yo creo que también habría que agregar alguna otra cosa. Por ejemplo, digamos, Costa Rica es un país en donde por dicha tenemos acceso a muy buenas fuentes de datos de forma gratuita, de diferentes instancias, ¿verdad? Es decir, tenemos los datos del INEC, los que produce Mideplan, los que produce la Contraloría General de la República, el Ministerio de Educación tiene un departamento altamente especializado de estadística que produce senda información y también se asocia con procesos de investigación que ellos mismos realizan.
y que se realizan desde las universidades públicas, ¿verdad? Podría ser, digamos, que sí falte, digamos, incorporar ciertas visiones, ciertos enfoques que orienten de otro modo la recolección de la información, es decir, qué se recolecta propiamente dicho, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, aquí faltaría, digamos, nosotros lo que hacemos es un acercamiento para entender cómo es que se reproducen las desigualdades y entendemos entonces que no es lo económico ni la pobreza lo que explica la interrupción y permanencia, sino el capital cultural del hogar, ¿verdad? Y lo que decía Anthony, la capacidad de los hogares de poder acompañar a las personas estudiantes en su proceso educativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la escuela delega un montón de cosas en los hogares y supone que los hogares todos son iguales. Y eso es, como hemos visto, absolutamente falso. Digamos, cada hogar tendrá su capital, cada comunidad tendrá su promedio de capitales culturales, si de hogares hablamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué lograríamos nosotros teniendo mejor información que oriente y la construcción de datos, digamos, de otra forma? Por ejemplo, que deje ser la pobreza el interés central y pasa a ser la desigualdad, la construcción de datos sobre la desigualdad, el eje primordial. Bueno, podríamos aportar, podríamos generar, digamos, enfoques más críticos, podríamos generar nuevos indicadores, nuevas formas de leer la realidad. Sin embargo, esto es analítico, es decir, digamos, aún con los datos que tenemos, es posible hacer lecturas críticas, ¿verdad? Es decir, es un ejercicio en última instancia analítico, ¿verdad? Podríamos tener los mejores datos, pero si no tenemos conocimiento de teoría, si no ponemos lo analítico previo a la información empírica, pues siempre vamos a andar un poco, digamos, errados en nuestros análisis, ¿verdad? Es decir, aquí fundamentalmente, digamos, más que indicadores, lo que se ocupa es generar perspectivas analíticas críticas que contemplen la información empírica para llegar a conclusiones a través de la misma, pasando siempre por lo analítico, no partiendo del sentido común, no partiendo de mis premisas, no partiendo de lo que yo pienso, creo, sino, digamos, haciendo análisis siempre, digamos, con un determinado distanciamiento y teniendo, digamos, teniendo capacidad de generar preguntas, digamos, importantes y tratar de trazar respuestas significativas a esas preguntas. Eso yo lo considero fundamental. Sí. No, excelentes las dos respuestas. Claro, porque la pobreza es una variable de la desigualdad. Entonces, cuando se hace el enfoque únicamente y se toma únicamente la pobreza como el gran eje para, a partir de ahí, identificar y caracterizar a la población, se están moviendo un montón de variables más y de relaciones que deben hacerse. Bueno, excelente, yo me siento muy feliz. Al igual que ayer, me quedaría hablando un montón de cosas más porque de hecho tengo muchas ganas de que conversemos sobre este tema, pero bueno, no, obviamente no se puede. Les agradezco muchísimo su trabajo, sus investigaciones, la presentación que hicieron hoy a la comunidad nacional, que esto es parte justamente de la rendición de cuentas que como universidades públicas tenemos en nuestro quehacer y en el caso nuestro que hacemos investigación en el Centro Agenda Joven. Así es que muchísimas gracias.